Nunca imaginé que mi mejor amigo, Antonio, el hombre al que amaba en silencio, me besaría con pasión la noche antes de su boda, solo para negar todo al amanecer. En Albacete, donde las tradiciones aplastan las verdades, ser gay no es una opción, es una condena que te obliga a elegir entre el amor y la supervivencia. Y yo, Luis, elegí el silencio durante años, hasta que ese secreto estalló como una bomba en medio de la fiesta, dejando mi corazón hecho trizas. Me llamo Luis y vivo en Albacete, esa ciudad manchega donde el sol quema la tierra como si quisiera incinerar cualquier secreto que se atreva a asomar. Crecí en una familia de esas que van a misa los domingos y comen paella en el patio trasero, hablando de fútbol y de lo bien que les va a los vecinos. Mi padre, un agricultor tosco con manos como raíces, siempre decía que los hombres de verdad no lloran, no dudan, no se desvían del camino recto. Y yo, desde pequeño, supe que era diferente. No por las revistas que escondía bajo la cama, sino por la forma en que mi mirada se detenía en los chicos del instituto, en sus risas, en sus cuerpos sudados después de un partido. Pero en Albacete, en los años 90, ser gay era como llevar una marca invisible que te convertía en el chivo expiatorio de todos. Antonio apareció en mi vida como un rayo en una tormenta seca. Éramos vecinos, compañeros de clase, inseparables desde los 10 años. Él era el guapo del barrio, con esa sonrisa que iluminaba las calles polvorientas y unos ojos negros que parecían pozos sin fondo. Jugábamos al fútbol en las afueras, robábamos naranjas de los huertos y nos contábamos secretos bajo las estrellas. Luis, tú y yo contra el mundo, me decía, y yo me lo creía. Pero a los 15, cuando sentí por primera vez esa punzada en el pecho al verlo cambiarse de ropa, supe que mi secreto era una grieta que se abría entre nosotros. No se lo dije. ¿Cómo iba a hacerlo? En una ciudad donde los chismes corren más rápido que el viento, admitir que eras maricón era invitar al ostracismo, a las palizas en los callejones oscuros. Mi familia no ayudaba. Mi madre, con su rosario siempre en la mano, hablaba de matrimonios y nietos como si fueran el único propósito de la vida. Encuentra una buena chica, Luis, como tu primo, me repetía, ignorando que yo pasaba las noches soñando con cuerpos masculinos. Salí del armario a los 20, después de una pelea brutal con mi padre. Eres una vergüenza, gritó, y me echó de casa. Viví en un piso compartido, trabajando en una fábrica de cuchillos, cortando metal como si pudiera cortar mis propios demonios. Antonio fue el único que no me dio la espalda. Eres mi hermano, Luis. No importa lo que digan, me dijo una noche, abrazándome fuerte. Pero en ese abrazo, sentí algo más, una tensión, un roce que no era fraternal. Lo ignoré, como ignoraba el dolor sordo que crecía en mi pecho cada vez que lo veía con chicas. Los años pasaron como un río lento, erosionando mis esperanzas. Antonio se convirtió en un hombre de provecho, ingeniero en una empresa de energías renovables, con un coche nuevo y una novia estable, María, una maestra de escuela con sonrisa de anuncio. Yo, mientras tanto, coleccionaba amantes fugaces en bares de Madrid, a 2 horas de tren, donde nadie me conocía. Regresaba a Albacete con el alma vacía, fingiendo que era feliz. Luis, ¿cuándo te vas a asentar?, me preguntaba Antonio en nuestras cervezas semanales. Y yo reía, pero por dentro me moría. Porque lo amaba. Lo amaba con una intensidad que me aterrorizaba, un amor prohibido que se enredaba en mis venas como las raíces de los olivos en la tierra seca. La boda de Antonio y María fue el evento del año en Albacete. Invitaciones elegantes, iglesia de San Juan decorada con flores blancas, y una recepción en un cortijo a las afueras. Yo era el padrino, por supuesto. No podría casarme sin ti a mi lado, me dijo Antonio, palmeando mi hombro. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. La noche antes de la boda, nos reunimos los amigos en un bar del centro. Bebimos hasta que el mundo giraba, riendo de anécdotas pasadas. Cuando todos se fueron, Antonio y yo caminamos solos por las calles empedradas. Luis, ¿estás bien?, me preguntó, su voz ronca por el alcohol. Lo miré, y algo se rompió dentro de mí. No, no lo estoy, confesé. Y entonces, en un callejón oscuro, me besó. Sus labios contra los míos, desesperados, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Nos besamos con furia, con años de represión estallando en ese contacto. Terminamos en mi piso, cuerpos entrelazados en la cama, sudando promesas que no podíamos cumplir. Al amanecer,
el pánico se apoderó de él. Esto no ha pasado, Luis. Fue un error, murmuró, vistiéndose a toda prisa. Tengo una vida, una familia que espera. No puedo. No soy como tú. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo de la fábrica. Lo vi marchar, y me quedé solo, con el sabor de su traición en la boca. Ese día, en la boda, lo vi jurar amor eterno a María, mientras yo, el único gay declarado en esa multitud, fingía una sonrisa. Pero el secreto ardía en mi interior, una bomba de relojería que amenazaba con explotar. ¿Cómo podía seguir callado? ¿Cómo podía ver a mi mejor amigo, el hombre que amaba, condenarse a una vida de mentiras? El sol de mediodía caía a plomo sobre la plaza de la iglesia, donde los invitados se congregaban como un enjambre de abejas. Yo ajustaba mi corbata, sintiendo el peso de la noche anterior en cada movimiento. Antonio, impecable en su traje, me dio un abrazo rápido. Gracias por estar aquí, dijo, pero sus ojos evitaban los míos. María, radiante en su vestido blanco, besaba a todos con efusividad manchega. Luis, qué guapo estás, exclamó. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar, en las sábanas revueltas, en los gemidos ahogados. Durante la ceremonia, las palabras del sacerdote resonaban huecas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Y en la verdad y en la mentira? Me pregunté, clavando las uñas en las palmas. La recepción fue un torbellino de risas y brindis. Bailé con primas de Antonio, bebí vino hasta que el mundo se suavizó. Pero el dolor persistía, un latido constante en mi pecho. Vi a Antonio bailar con María, sus manos en su cintura, y sentí una rabia sorda. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo podía besarme con pasión y luego jurar amor a otra? En un momento de pausa, me acerqué a él. Tenemos que hablar, susurré. Él palideció. Ahora no, Luis. Por favor. Pero yo insistí, y nos escabullimos a un rincón del cortijo, donde el olor a jazmín se mezclaba con el humo de los cigarrillos. Allí, en la penumbra, le confronté. Anoche no fue un error, Antonio. Lo sabes tan bien como yo. Él negó con la cabeza, sudando. Fue el alcohol, el estrés. Soy hetero, Luis. Siempre lo he sido. Mentira. Lo vi en sus ojos, el miedo que lo consumía. Entonces, ¿por qué me besaste? ¿Por qué hiciste el amor conmigo? Él miró al suelo, las manos temblando. No lo sé. Pero no puedo ser como tú. Mi familia, mi trabajo. Me destruirían. Sus palabras me dolieron más que un puñetazo. Porque entendía. En Albacete, la homofobia no era solo palabras, era aislamiento, pérdida de empleo, miradas de desprecio en la calle. Pero yo había elegido la verdad, y él, la cobardía. Regresé a la fiesta, el corazón hecho pedazos. Vi a los invitados felices, ignorantes, y me sentí como un intruso en mi propia vida. Esa noche, solo en mi piso, lloré por primera vez en años. Lloré por Antonio, por mí, por el amor que nunca podría ser. Pero el secreto no se quedaría enterrado. No por mucho tiempo. Los días siguientes a la boda fueron un infierno disfrazado de normalidad. Albacete volvía a su ritmo lento, con mercados llenos de frutas maduras y conversaciones sobre el tiempo. Antonio y María se fueron de luna de miel a las Canarias, enviando fotos de playas idílicas que me llegaban como puñaladas. Estamos genial, escribía él en el grupo de amigos. Yo respondía con emojis sonrientes, pero por dentro, el resentimiento crecía como una mala hierba. ¿Cómo podía seguir adelante como si nada? ¿Cómo podía dormir al lado de ella, sabiendo lo que habíamos compartido? Volví a la fábrica, cortando metal con precisión mecánica, pero mi mente vagaba. Recordaba las noches de adolescencia, cuando Antonio y yo acampábamos en los campos. Si alguna vez te pasa algo, Luis, yo te protejo, me prometía. Y ahora, era él quien me hería. Empecé a evitar las llamadas de amigos comunes, a rechazar invitaciones a cenas. Luis está raro desde la boda, oí que decían. Pero no era rareza, era supervivencia. El secreto me carcomía, un ácido que disolvía mi cordura. Soñaba con él, con sus manos en mi piel, y despertaba sudando, solo.
Mi familia, ajena a todo, intentaba reconciliarse. Mi madre me invitaba a comer los domingos, con platos de gazpacho y migas. Hijo, ¿por qué no buscas una pareja estable?, preguntaba, ignorando que mi orientación no era un capricho. Mi padre gruñía desde el sofá, pero al menos no me echaba. Los tiempos cambian, decía a regañadientes. Pero en Albacete, el cambio era lento, como el crecimiento de los viñedos. La comunidad LGBT era pequeña, reuniones clandestinas en bares periféricos, donde compartíamos historias de rechazo. Allí conocí a Javier, un chico de Murcia que había huido de su familia. El silencio te mata, Luis, me dijo una noche. Tienes que hablar. ¿Pero hablar con quién? Antonio era intocable, casado ahora, con una vida perfecta. Semanas después, Antonio regresó. Me llamó para vernos en nuestro bar habitual, El Quijote, con sus paredes de piedra y cervezas frías. Llegué primero, nervioso como un adolescente. Él apareció con ojeras, la sonrisa forzada. Luis, siento lo de aquella noche, empezó. Fue un error. No quiero perderte como amigo. Amigo. La palabra me quemó. No fue un error para mí, respondí, la voz temblando. Te amo, Antonio. Siempre te he amado. Él palideció, mirando alrededor como si alguien pudiera oírnos. No digas eso. Estoy casado. María es buena, me quiere. Y tú la quieres, insistí. Silencio. Ese silencio lo dijo todo. No es tan simple, murmuró. En esta ciudad, no puedo ser. ¿Eso? ¿Eso? Como si ser gay fuera una enfermedad. La conversación derivó en argumentos circulares. Él defendía su elección, estabilidad, familia, respeto social. Yo le recordaba las noches de pasión, los momentos robados. Estás mintiendo a todos, incluido a ti mismo, le dije. Él se levantó, enfadado. No entiendes, Luis. Tú eres valiente, pero yo no. Déjame en paz. Se fue, dejando la cuenta pagada. Me quedé solo, bebiendo hasta que el barman me echó. Caminé a casa bajo la luna manchega, el corazón pesado. El BKCHAM se intensificaba, cada día, veía carteles de bodas, familias felices, y me sentía excluido. En el trabajo, un compañero bromeaba sobre maricones, y yo callaba, HY sin mi dignidad por paz. Pero el DNN llegaba a su límite. Una noche, recibí un mensaje anónimo, una foto de Antonio en un bar gay de Madrid, besando a un desconocido. ¿Sabías que tu amigo es como tú?, decía el texto. El mundo se detuvo. No era solo conmigo, era una vida doble. El secreto no era mío solo, era un patrón. Llamé a Antonio, furioso. Tenemos que hablar. Ahora. Él vino a mi piso, asustado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Le mostré la foto. Eres un hipócrita, le espeté. Él se derrumbó, llorando. No puedo parar, Luis. Lo intento, pero... Lo abracé, pero el daño estaba hecho. Esa noche, hablamos hasta el amanecer. Admitió que había tenido amantes hombres durante años, escondido tras su fachada hetero. María no sabe nada. La quiero, pero no como a un hombre. Sus palabras me destrozaron. ¿Por qué no me eligió a mí? Los días siguientes fueron una tortura. Antonio me pedía discreción, prometiendo cambiar. Pero yo dudaba. El peso del secreto me asfixiaba, y empecé a cuestionar mi propia vida. ¿Valía la pena estar en Albacete, donde el amor era un lujo? Javier me animaba a mudarme, a Madrid o Barcelona, donde podía ser libre. Pero Antonio me ataba, un lazo invisible de amor y resentimiento. El BKCH se acumulaba, veía a María en la calle, sonriente, ignorante, y me sentía culpable. ¿Debía decirle? ¿O callar, como siempre? Una tarde, en el parque de Abelardo Sánchez, Antonio me encontró. Luis, ayúdame. No sé qué hacer. Lo miré, y por primera vez, vi su fragilidad. Pero mi paciencia se agotaba. Ayúdate tú mismo, respondí. Deja de mentir. Él negó,
aferrándose a su vida falsa. Esa noche, solo, decidí que algo tenía que cambiar. El turning point se acercaba, inexorable. El secreto de Antonio se convirtió en una sombra que nos perseguía a ambos. En Albacete, las noticias viajan rápido, pero los rumores sobre identidades ocultas se susurran en rincones oscuros. Yo luchaba por mantener la compostura, trabajando turnos extras en la fábrica para no pensar. El metal chirriaba bajo mis manos, un sonido que resonaba con mi termo interior. Antonio me evitaba, pero sus mensajes llegaban de noche. Lo siento, Luis. No puedo dejarlo. ¿Dejar qué? ¿Su doble vida o a mí? María empezó a notar algo. Me llamó un día, preocupada. Luis, Antonio está distante desde la luna de miel. ¿Sabes qué le pasa? Mentí, por lealtad malentendida. Estrés del trabajo, supongo. Pero su voz, llena de inocencia, me rompía. Ella era víctima, como yo. En una ciudad como la nuestra, donde las mujeres aún cargan con el peso de las tradiciones, María había soñado con una familia perfecta. Y Antonio se la negaba con cada escapada a Madrid. El DNN alcanzó su pico en una fiesta familiar. Mi primo se casaba, y toda la familia se reunió en un salón de eventos. Antonio y María estaban allí, fingiendo felicidad. Yo bebía en un rincón, observando. Él me miró, ojos suplicantes, pero yo aparté la vista. Entonces, ocurrió, un amigo común, borracho, soltó un chiste sobre gays en el armario. Todos rieron, menos yo. Antonio palideció, y María lo notó. ¿Qué te pasa, amor?, preguntó. Él balbuceó algo, pero el aire se cargó de tensión. Salí al balcón, respirando el aire fresco de la noche manchega. Antonio me siguió. Luis, por favor, no digas nada. Lo enfrenté. Estoy harto de tus mentiras. ¿Cuánto más vas a arrastrarme? Esa noche, en mi piso, estalló la discusión final. Antonio llegó desesperado. La foto era de hace meses. He parado, lo juro. Pero yo tenía más pruebas, mensajes que había visto en su teléfono por accidente. Mientes a todos. A María, a tu familia, a mí. Él lloró, arrodillado. Te amo, Luis. Pero no puedo salir del armario. Me matarían. En Albacete, no era exageración. Recordé las historias de agresiones, de suicidios encubiertos. Pero mi dolor era egoísta. Entonces, elige. O la verdad o nada. Él eligió nada, marchándose en silencio. Al día siguiente, el turning point llegó como un trueno. Recibí otra foto anónima, Antonio en un hotel con un hombre. Esta vez, la enviaron a María también. Ella me llamó, histérica. Luis, ¿es verdad? Antonio es. Confirmé, con el corazón en un puño. Sí. Lo siento. Ella colgó, y el mundo se desmoronó. Antonio me buscó, furioso. ¿Tú lo hiciste? ¿Por qué? Negué, pero la duda se instaló. En realidad, no sabía quién era el anónimo, pero el secreto había explotado. Antonio chocado al fondo, dolor, telit. Se encerró en casa, ignorando llamadas. Yo, por mi parte, me sentí vacío. El BKCH no era solo suyo, era nuestro. María pidió el divorcio inmediato. En una ciudad conservadora, el escándalo fue mayúsculo. Chismes en los mercados, miradas en la calle. Antonio perdió amigos, su familia lo rechazó. Eres una decepción, le dijo su padre, un hombre como el mío. Yo intenté ayudarlo, pero él me culpaba. Todo es por ti, gritaba. Pero en el fondo, sabía que era por su cobardía. El dolor se volvió físico, insomnio, pérdida de apetito. Caminaba por las llanuras de la Mancha, sintiendo el viento como latigazos. Javier me apoyó, ofreciendo un hombro. Deja Albacete, Luis. Aquí no hay futuro para nosotros. Consideré mudarme, pero Antonio me retenía. Una noche, lo encontré en mi puerta, roto. Ayúdame, suplicó. Lo dejé entrar, y hablamos. Admitió todo,
amantes desde la universidad, miedo paralizante. Te elegí a ti esa noche porque eras seguro. Pero no puedo ser gay publicly. Sus palabras me liberaron y destrozaron a la vez. El turning point no era la revelación, era aceptar que nuestro amor era imposible. Los días siguientes fueron un limbo. Antonio intentaba reconstruir su vida, pero el daño era irreparable. María se fue a vivir con su hermana, dejando a Antonio solo en su piso nuevo. Yo, mientras, lidiaba con mi propia culpa. ¿Había sido yo el catalizador? ¿O solo el mensajero? El Big ACHAM se transformaba en algo más oscuro, un vacío que me consumía. El clímax se avecinaba como una tormenta en el horizonte manchego. Antonio, hundido, me llamó una madrugada. No puedo más, Luis. Ven. Fui a su piso, encontrándolo hecho un desastre, botellas vacías, ropa tirada. María me odia. Mi familia no me habla. ¿Qué he hecho? Lo abracé, pero mi rabia bullía. Lo que has hecho es mentir durante años. A ella, a mí, a ti mismo. Él asintió, lágrimas rodando. Tienes razón. Pero, ¿y ahora? Esa noche, en la oscuridad, nos besamos de nuevo. No con pasión, sino con desesperación. Cuerpos que se buscaban como salvavidas en un naufragio. Pero al amanecer, la realidad golpeó. Esto no resuelve nada, dije. Él estuvo de acuerdo. Necesito tiempo. Pero el tiempo se acababa. Al día siguiente, su madre lo confrontó. Eres una vergüenza para la familia, gritó. Antonio, por primera vez, respondió, soy quien soy. Si no lo aceptas, adiós. Fue un pequeño acto de rebelión, pero suficiente para romper el dique. El clímax estalló en una cena familiar mía. Mis padres me invitaron, y Antonio apareció inesperadamente. Necesito hablar con todos, dijo. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Antonio, temblando, lo soltó, soy gay. Siempre lo he sido. Y amo a Luis. Silencio sepulcral. Mi madre lloró, mi padre se levantó furioso. Fuera de mi casa. Antonio se fue, pero yo lo seguí. En la calle, lo alcancé. ¿Por qué lo hiciste? Porque ya no puedo mentir más. Tú me enseñaste a ser valiente. Pero el alto no era liberación, era caos. María, enterada, lo demandó por engaño. Amigos se dividieron. Antonio perdió su trabajo, alegando conflicto personal. En Albacete, la intolerancia era sutil pero letal. Yo lo apoyé, pero mi propia vida se tambaleaba. El trabajo me miró con sospecha, chismes circulaban. Luis y Antonio, ¿quién lo diría? El clímax no fue ruidoso, fue una implosión emocional. Antonio se mudó conmigo temporalmente, pero la tensión crecía. Discusiones nocturnas, ¿por qué no me dijiste antes? Tenía miedo. El amor se mezclaba con resentimiento. Una noche, el punto álgido, Antonio recibió una llamada de un examante, amenazando con más revelaciones. Basta, grité. Termina con esto o termino yo. Él eligió terminar. No puedo dragarte más, Luis. Me voy a Madrid, ¿solo? Sus palabras me partieron. Lo vi empacar, el corazón en pedazos. Te amo, dijo al despedirse. Pero necesito encontrarme. La puerta se cerró, y me quedé solo, el clímax resonando en el silencio. En esos momentos, recordé nuestra juventud, los sueños compartidos. Pero el dolor era fresco, una herida abierta. Lloré, grité, rompí un vaso contra la pared. El clímax era eso, no una explosión externa, sino interna, donde el alma se quiebra y se reconstruye. Tras el clímax, el mundo parecía más gris en Albacete. Antonio se fue a Madrid, dejando un vacío que llenaba con llamadas esporádicas. Estoy en terapia, Luis. Intentando aceptarme. Yo asentía, pero el resentimiento persistía. ¿Por qué ahora, después de destrozarlo todo? María, por su parte, pagó el precio de la inocencia. Se mudó a Valencia, empezando de cero.
Gracias por decirme la verdad, me escribió. Pero su dolor era palpable, una mujer traicionada en una sociedad que esperaba perfección. Mi familia intentaba curar. Mi madre me visitaba, trayendo comida. Hijo, lo siento. No entendía. Mi padre, más tozudo, murmuraba disculpas. Los tiempos cambian. Era un comienzo, pero el daño de años no se borraba. En el trabajo, algunos compañeros me apoyaron, otros no. Un jefe me dijo, mantén tu vida privada. Asentí, pero por dentro, rebelaba. Javier me ayudó, invitándome a eventos LGBT en la región. ¿Estás curando, Luis? Y lo estaba, caminatas por los campos, lecturas sobre identidad, amigos nuevos. Antonio regresó un mes después, cambiado. Quiero intentarlo contigo, dijo. Pero yo dudé. Me heriste demasiado. Discutimos, pero al final, lo perdoné. No por debilidad, sino por comprensión. Empezamos despacio, citas secretas al principio. Pero Albacete no era lugar para nosotros. Decidimos mudarnos a Madrid, donde la libertad era posible. Sus padres, arrepentidos, lo visitaron. Te queremos, hijo. Era un cierre, no perfecto, pero real. El precio fue alto, amistades perdidas, carreras afectadas. Pero la curación llegó en pequeñas dosis, una mano entrelazada en público, una risa compartida. Vivíamos juntos ahora, en un piso pequeño, construyendo una vida auténtica. Madrid nos recibió con sus luces y multitudes, un contraste con la quietud de Albacete. Antonio encontró trabajo en una ONG LGBT, yo en una agencia de diseño. Nuestra relación floreció, lejos de las sombras. Pero el deán persistía, llamadas a María, quien había encontrado paz, visitas a familias, reconciliadas a medias. Una noche, caminando por Chueca, Antonio me dijo, gracias por no rendirte. Sonreí. Fue por los dos. El cate era simple, una vida verdadera, con sus cicatrices. ¿Valió la pena? Sí, porque al final, el amor vence al miedo. Pero en quietos momentos, me preguntaba, ¿y si el silencio hubiera ganado? La respuesta era clara, una vida vacía. Ahora, éramos libres.